La 4T si mata en caliente, el dardo de Anabel Hernández a la estrategia de seguridad de AMLO. Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder, señaló la periodista de investigación en su columna más reciente. La periodista y escritora Anabel Hernández aseguró que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de lo que él mismo promovía para diferenciarse del gobierno de Felipe Calderón, también se caracteriza por la máxima del «mátalos en caliente». Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder que pisa imprudentemente el acelerador en medio de la tormenta, señaló Hernández en su última colaboración para el medio internacional Deutsche Welle. El pasado 6 de marzo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, desde Washington, D.C., calificó como inaceptable el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses ocurrido el viernes 3 de marzo en Matamoros, en el estado de Tamaulipas. El mismo estado donde el pasado 26 de febrero, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ejecutaron a 5 jóvenes, uno de ellos ciudadano de Estados Unidos, que no portaba ningún tipo de arma. 5 jóvenes fueron acribillados por el ejército en Nuevo Laredo, Reuters/Jaciel Rubio. Otra mentira para encubrir los abusos del ejército como ocurrió con el ataque contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 en Iguala, Guerrero, y cuyo proceso contra altos mandos militares sigue obstruido por la Sedena pese a las pruebas que hay sobre la responsabilidad a alto nivel, refirió Hernández. El poder al ejército. Para la periodista, el presidente López Obrador ha empoderado al ejército como ningún otro mandatario en los últimos 50 años. No solo les dio, violando la Constitución, el monopolio de la fuerza pública federal, dejando en sus manos la Guardia Nacional, antes una policía civil y ahora 100% militar, sino que además les otorgó la construcción de las principales obras públicas del sexenio. La autora del libro Los señores del narco, de bolsillo, dijo que López Obrador y su partido aseguraron que en el ejército ya no había abusos y que ellos eran la única garantía para la paz y el orden. Ello a pesar de que las quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos se habían multiplicado en los primeros años de gobierno de AMLO, según las propias cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. A la par de los abusos del ejército, la cifra de desaparecidos ha llegado a siniestros niveles récord, también inaceptables. Cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018, la cifra era de 35.000 víctimas. Al 7 de marzo de 2023, según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, el número asciende a 112.000 personas desaparecidas. Es decir, 3 veces más, amplió la periodista de investigación. Hernández señaló que solamente alguien, enajenado, puede pensar en lograr resultados diferentes utilizando las mismas estrategias fallidas que sus antecesores y a los mismos operadores ineptos o corruptos. Calificó la actual situación de violencia e impunidad que vive México como inaceptable y puso como ejemplo el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, en la Corte de Distrito Este de Nueva York, como ejemplo de que la gasolina del tanque de la impunidad no es infinita. No vaya siendo que la próxima cabeza que caiga por la guillotina de la justicia en Estados Unidos sea una de la 4T. Ahí está la advertencia del exfiscal general William Barr, quien afirmara que AMLO es un facilitador en jefe de los carteles de la droga, inquirió Hernández. Algo le ha de constar. Irónicamente, es el mismo que siendo fiscal, en 2020, retiró los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado también de narcotráfico y corrupción, y lo regresó a México con la promesa de AMLO de que sería juzgado, agregó. En cambio, en pocas semanas, sin una investigación real de por medio, fue exonerado por AMLO y por la FGR, igual que Calderón exoneró siempre a García Luna, concluyó. Docenas de mujeres acaparan el metro para sumarse a la marcha. Al grito de «El que no brinque es macho», mujeres organizadas se reúnen en distintas estaciones del metro para unirse a los distintos contingentes que se encuentran ya marchando en Paseo de la Reforma. Policías, Atenas, rodean en la glorieta de las mujeres que luchan. Elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, SSE, resguardan la seguridad de las marchantes en Paseo de la Reforma de donde partieron los distintos contingentes. Las policías llevan escudos de protección y otras más traen algunos extintores. Salió el primer contingente de mujeres hacia el Zócalo.
El colectivo Verdad y Justicia, conformado por madres víctimas de feminicidio y desaparición, fue el primer contingente en marchar rumbo a la Plaza de la Constitución, encabezando a los demás grupos organizados. Inició marcha del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. Familias de mujeres víctimas de feminicidio encabezan uno de los contingentes del 8M. Al grito de «Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente», avanzan rumbo a Plaza de la Constitución. Asimismo, se encuentra cerrada la circulación en Paseo de la Reforma entre Avenida Insurgentes y La Fragua. ¿Qué tan inseguro es para las mujeres el Valle de México? En el Día Internacional de la Mujer, las féminas no tienen nada que festejar y mucho que protestar, ya que la violencia contra ellas en México sigue con cifras alarmantes, ya que en pleno siglo XXI, los distintos tipos que pueden sufrir reflejan que las políticas para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer no ha dado resultados tangibles, ya que hasta la fecha se han declarado 25 alerta de violencia de género contra las mujeres, AVGM, en 22 entidades del país que incluyen 643 municipios. Un grupo de mujeres se manifestó en contra de los feminicidios y acoso que han sufrido las alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue en la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios que se registraron algunas pintas y vidrios rotos. Se prevé que contingentes de las distintas carreras que se imparten en la UNAM se unan a la marcha que ya se comienza a congregar en la Ciudad de México. El Gobierno de México celebró una ceremonia en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. En el evento, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que las mujeres ya no son invisibles. Asimismo, distintos miembros e integrantes del autodenominado Cuarta Transformación, 4T, aseguraron que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es el primero en alcanzar la paridad de género en el gabinete. Bajo este sentido, señalaron que se trata de un gobierno feminista, hecho con el que concordó el mandatario federal. Esa consigna de que la Cuarta Transformación debe ser feminista o no será ya se quedó atrás, ya es feminista, atajó. Continúan arribando contingentes a la capital del país con el fin de participar en el 8M. La marea de personas ya ha generado diversas afectaciones en las vialidades, así como en algunas rutas de transporte de la Ciudad de México como lo son las líneas 1, 4 y 7 del Metrobús. Por un lado, un contingente avanzó sobre el eje central Lázaro Cárdenas. En tanto, otro grupo que se encontraba en el Monumento en la Revolución arrancó su paso rumbo al Zócalo. Además, entre algunas de las manifestaciones, destacó la colocación de una megamanta en favor del aborto. El transporte público en México se ha consolidado como un nido de acosadores sexuales para las mujeres que diariamente utilizan dichos medios para trasladarse a sus hogares y centros de estudio o trabajo. Las manos de Renata Jiménez tiemblan y su mirada refleja angustia al recordar aquella tarde de 2017 cuando, al regresar a su casa tras un día de clases en la preparatoria, en uno de los vagones del metro de la Ciudad de México, un hombre de entre 35 y 40 años le lanzó piropos vulgares para posteriormente mostrarle sus genitales sin consentimiento alguno. Aquí estamos celebrando el Día de la Mujer. Pacientes con cáncer se manifestaron frente al Hospital General del Sur, Puebla, ante la falta de medicamentos en la entidad. Durante la protesta acusaron que no hay fármacos oncológicos ni equipo para sus tratamientos, especialmente para atender el cáncer de mama. En el marco de las manifestaciones en contra de la violencia, Cristo González Villaseñor, hermano de Jessica González, joven víctima de feminicidio en Michoacán, dedicó un duro discurso a los diputados del Congreso Estatal asegurando que sus manos están manchadas de sangre. Demuestren respeto por las y los ciudadanos que les dimos este espacio, señaló. Diego Jake fue sentenciado a 50 años de cárcel por el feminicidio de Jessica González. El sujeto golpeó a la profesora en la cabeza hasta causarle la muerte el 21 de septiembre de 2020. Diego Jake recibió una sentencia de 50 años en prisión por el feminicidio de Jessica González, una profesora de 21 años. Fue el 27 de enero de este año cuando la expareja de la víctima fue declarado culpable por este delito. La 4T se mata en caliente, el dardo de Anabel Hernández a la estrategia de seguridad de AMLO. Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder, señaló la periodista de investigación en su columna más reciente. Anabel Hernández arremetió contra AMLO por los episodios recientes de inseguridad que han azotado al país. Foto, Cuarto Oscuro.
La periodista y escritora Anabel Hernández aseguró que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de lo que él mismo promovía para diferenciarse del gobierno de Felipe Calderón, también se caracteriza por la máxima del «mátalos en caliente». Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder que pisa imprudentemente el acelerador en medio de la tormenta, señaló Hernández en su última colaboración para el medio internacional Deutsche Welle. El pasado 6 de marzo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, desde Washington, D.C., calificó como inaceptable el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses ocurrido el viernes 3 de marzo en Matamoros, en el estado de Tamaulipas. El mismo estado donde el pasado 26 de febrero, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ejecutaron a 5 jóvenes, uno de ellos ciudadano de Estados Unidos, que no portaba ningún tipo de arma. 5 jóvenes fueron acribillados por el ejército en Nuevo Laredo, Reuters/Jaciel Rubio. Otra mentira para encubrir los abusos del ejército, como ocurrió con el ataque contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 en Iguala, Guerrero, y cuyo proceso contra altos mandos militares sigue obstruido por la Sedena pese a las pruebas que hay sobre la responsabilidad a alto nivel, refirió Hernández. El poder al ejército. Para la periodista, el presidente López Obrador ha empoderado al ejército como ningún otro mandatario en los últimos 50 años. No solo les dio, violando la Constitución, el monopolio de la fuerza pública federal, dejando en sus manos la Guardia Nacional, antes una policía civil y ahora 100% militar, sino que además les otorgó la construcción de las principales obras públicas del sexenio. La autora del libro Los señores del narco, de bolsillo, dijo que López Obrador y su partido aseguraron que en el ejército ya no había abusos y que ellos eran la única garantía para la paz y el orden. Ello a pesar de que las quejas contra las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos se habían multiplicado en los primeros años de gobierno de AMLO, según las propias cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. A la par de los abusos del ejército, la cifra de desaparecidos ha llegado a siniestros niveles récord. También inaceptables. Cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018, la cifra era de 35.000 víctimas. Al 7 de marzo de 2023, según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, el número asciende a 112.000 personas desaparecidas. Es decir, 3 veces más, amplió la periodista de investigación. Embriagado de autoritarismo. La periodista calificó al presidente como embriagado de autoritarismo, Moisés Pablo /Cuarto Oscuro. Hernández señaló que solamente alguien, enajenado, puede pensar en lograr resultados diferentes utilizando las mismas estrategias fallidas que sus antecesores y a los mismos operadores ineptos o corruptos. Calificó la actual situación de violencia e impunidad que vive México como inaceptable y puso como ejemplo el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, en la Corte de Distrito Este de Nueva York, como ejemplo de que la gasolina del tanque de la impunidad no es infinita. No vaya siendo que la próxima cabeza que caiga por la guillotina de la justicia en Estados Unidos sea una de la 4T. Ahí está la advertencia del exfiscal general William Barr, quien afirmara que AMLO es un facilitador en jefe de los carteles de la droga, inquirió Hernández.